Vamos a transformar esta latita de atún en una mini maceta. Lo primero que tenemos que hacer es realizar un agujerito para que pueda drenar el agua. Lo realizamos con un martillo, como ven, y algún clavito o esta herramienta que es para abrir agujeros. De este lado también tenemos que hacer un poco de presión para que no queden las puntas expuestas. Vamos a trabajar ahora con la pasta cerámica sin horno de titinas. Tenemos que calcular la altura de la lata. De esta manera vamos a realizar un choricito que tenga más o menos ese grosor, porque sabemos que luego al estirarla con el palote se va a ensanchar y nos va a permitir una masa a la cual podamos cortar cómodamente a los bordes. La vamos a estirar con un palote de amasar, el que tengan, tiene que ser un palote liso, que no tenga marcas, y en el caso del mío tiene esta altura que nos permite estirar la masa en forma pareja. Si no, pueden utilizar varillitas guía. El espesor mínimo sería de 5 milímetros, tengan eso en cuenta. Vamos a encolar la lata con cola de carpintero, sí, que no sea una cola aguada, que sea una buena cola vinílica, y con ella vamos a pincelar todo el lateral donde vamos a colocar la cerámica, teniendo en cuenta también pincelar bien los bordes. No tiene que ser cola en exceso, solo para que se pueda adherir y no quede aire. Para cortar podemos utilizar cualquiera de estas herramientas. Yo voy a utilizar esta regla de corte. Pueden utilizar una regla escolar también. Vamos a enrollar la pasta cerámica sin horno a la lata, de esta manera, utilizando el nylon como ayuda para no marcar los dedos. Y tenemos que cortar en esta unión, fíjense. Yo voy a tratar de mostrárselas un poco más cerca, pero me es un poco incómodo para ver el corte. Lo vamos a realizar con la regla 45 grados y fíjense que me quedó un poco corta, así que tenemos que trabajarla para que esta unión pueda ser factible. Les voy a mostrar cómo solucionarlo. Lo ideal es que se superpongan un poquito a 45 grados, ¿sí? Ahora yo estoy rolando de costado para tratar de que se toque el material, ¿sí? Necesitamos que se toque, que se una. Ahora vamos a realizar las costuras. Un poco de agua y esta herramienta que es plana que me permite coser. ¿Qué significa coser? Vamos a pasar la cerámica de un lado para el otro, permitiendo que se realice una unión, que no se vea ya una línea. Por supuesto queda un poco maltratado, así que vamos a rolar la cerámica con el nylon. Nos está ayudando en esta técnica que es tubular, nos ayuda mucho este nylon, y fíjense cómo ya no se nota esa unión. Ahora vamos a cortar los bordes. Para cortar estos bordes puedo elegir diferentes herramientas. Yo prefiero la regla porque me permite realizar cortes más largos. Fíjense cómo con su filo yo puedo hacer tope contra la lata y girarla para que genere un corte más largo y perfecto. Lo que no debemos hacer es ir hasta el fondo. ¿Ven? Que yo retiro, la masa se cortó sola por su propio peso y ahora sí saco el corte final, para no aplastar la cerámica contra la mesa y que mantenga siempre su forma tubular. Esa forma tubular que ahora tenemos que corregir un poco con pequeñas presiones que realizamos con las manos, nunca con los dedos para no dejar los dedos marcados. Vamos girando y haciendo presión donde necesita afinarse la masa para estar un poco más pareja. Bien, a la hora de cortar la masa que sobra, voy a utilizar la espátula mojada en agua porque la regla me quedaría muy larga, no me sería cómoda. Ustedes se preguntarán, ¿podemos usar esta cerámica que sobra para forrar la base? Sí podríamos, tendríamos que hacer presión, poca presión en los bordes para que el ángulo al doblarse no se afine demasiado y perder con costuras toda esa cerámica tratando de formar una base plana y prolija. Pero yo les voy a mostrar cómo hacerlo de forma más prolija y más profesional. Ahora con un poquito de agua voy a perfeccionar un poco estos bordes que siguen estando en forma irregular, por esto de que, ven, la unión había quedado un poquito más fina, así que llevo un poquito de cerámica ahí y que visualmente la boca
de esta maceta quede un poco más nivelada en el grosor de cerámica que le asoma. Corrijan también todo lo que sea necesario ahora que está en fresco, porque es mucho más fácil que corregir cuando ya está seca. Damos una última rolada y está lista para continuar. Vamos a realizar entonces la base. Vamos a hacer una bolita de masa cerámica y tenemos que estirarla con este espesor de 5 milímetros que les dije que tiene mi palo de amasar. Ponemos cola vinílica en todo el borde para que sea una masa con masa, pero también colocamos sobre la lata para que no genere burbujas de aire. La masa se tiene que adherir también a la lata. Colocamos el centro primero, hacemos presión y luego vamos haciendo presión para que además se peguen los bordes. Como verán, me sobra un poco de cerámica en esta base. Entonces vamos a tener que cortar. Vamos a cortar despacito. No vamos a hacer un corte que me arrastre la cerámica que ya está adherida a la lata en el lateral. El cuchillito me era un poco incómodo porque es más grueso, entonces pasé a la espátula. Fíjense cómo trato de cortar un poco y después como que lo pellizco y lo arranco un poco con los dedos para no sacar de más, no lastimar ese lateral que sí ya está prolijo. Tiene que quedar, como verán, un poco de más, porque eso es lo que nos va a permitir coser hacia abajo y que esa masa rellene esa unión, ¿sí? Si no nos va a faltar otra vez, como nos pasó en la unión del lateral. Tiene que haber cerámica como para rellenar ese ángulo de unión. Vamos a coser, por eso tiene que haber cerámica de más, tiene que estar gordita esa unión. Cosemos hacia abajo. Esta esteca se llama esteca plana, pero con cualquier cosa plana pueden hacerlo, con cualquier esteca que tengan. Una vez que hemos cosido todo el lateral, con el agua y los dedos comenzamos a nivelar esta unión, que nos quede prolija, tanto en la base como en el lateral. En el lateral tenemos que tratar de que se nivele al punto de que no se note que es una cosa adherida. Siempre el agua con precaución para que la masa no se ponga demasiado blanda, demasiado babosa en superficie y nos marque demasiado el paso de nuestro dedo. Cuando giro, fíjense que trato de no agarrarla con la mano, la apoyé en mi palma, ¿sí? Y ahí voy girándola. Muchas veces uso mi uña, como ven ahí, como si fuera una espátula para borrar cosas que no quiero, para hacer como una especie de costura y luego alisar con la yema del dedo. Bueno, ya estamos terminando de alisarla, que nos quede bien lisita. Corregimos un poquito más los bordes y estamos listos para hacer las patitas. Para este tipo de macetas chiquititas hago unas patitas bastante simpáticas. Ya si hacemos macetas más grandes, bueno, podemos hacer las patitas en forma similar, más tubular, dejarlas secar y después aplicarlas. Bueno, sería otro tema. Para estas que no necesitan soportar tanto peso, corto 4 patitas iguales, sí, que el rollito sea parejo. Las trabajo un poquito entre mis manos para que no tengan un lado aplastado por el corte. Marco con cola vinílica los 4 espacios donde van a ir estas patitas y comienzo a aprisionar con mis dedos, haciéndole como un huequito simpático en 4 de sus lados para que queden como con una cinturita, digamos. Es una manera que adopté para aprisionar, no tener que coser con la esteca, pero que se queden bien agarradas en húmedo sobre húmedo. Estamos poniendo patitas de cerámica húmedas, recién hechas, en una maceta húmeda, recién hecha. Ya si una de las dos partes estuviera seca, la técnica para la unión cambia un poquito. Lo veremos en algún otro trabajo. Siempre recuerden que pueden hacer la capacitación de pasta cerámica sin horno a través de PDFs, a través de mucho material por escrito y paso a pasos que las pueden ayudar si quieren realmente aprender a fondo la técnica de cerámica sin horno. Ahí tenemos las 4 patitas puestas. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos que quede estable. Entonces hago un poquito de presión, ya su propio peso sirve para nivelar las 4 patitas. Así que presión poca para que no me queden unas patitas muy enanas.
Ahora tenemos que realizar el agujerito. Vamos a realizarlo con un palito de brochet del lado de adentro y también, muy importante, del lado de afuera, agrandando un poquito para que pueda cumplir su función. Para la deco vamos a utilizar un cartón, cinta de embalar, una espátula y el efecto Gaudí de titinas, por supuesto con lacas vitrales. Bien, vamos a extender la cinta de embalar, tienen que ser de estas plásticas, no importa el color. El ancho de esta cinta será el ancho de nuestra cinta de efecto Gaudí, porque vamos a cubrir con el producto efecto Gaudí de titinas solamente el área de este cartón que está encintado. Fíjense cómo cubro de esta manera con la espátula estangular, llego bien al borde, arrimo el efecto Gaudí, la base de efecto Gaudí al borde con el lado recto de la espátula y que me quede un borde gordito, no un borde deshilachado o transparentoso. Voy a ir estirando bien, que nos quede pareja la cantidad. Y pasamos a la otra mitad. Pongo en el medio y de ahí me extiendo hacia los bordes. Fíjense un detalle, siempre desde el centro hacia los bordes. Cuando quiero ir al otro borde, giro el trabajo y voy del medio hacia el borde. Bien, llegó el momento más colorido de la maceta. Vamos a trabajar con lacas vitrales al solvente. Eso es muy importante. La base de efecto Gaudí de titinas trabaja en conjunto con lacas vitrales al solvente. En este caso estoy utilizando la marca Eterna y también suelo utilizar, ya van a ver el rojo, creo que ahí utilizo la marca DAD. También saben que ahora Titinas ha lanzado unas lacas vitrales al solvente para el efecto Gaudí que son color camaleón, que trabajan en conjunto tanto con el Gaudí tradicional como con el nuevo efecto Gaudí Black Edition. Quedan bellísimas las lacas camaleón sobre color negro, resalta su color y genera este efecto de que depende de dónde lo ves, es el color que vemos. Sobre el Gaudí blanco tradicional, las lacas camaleón generan un tono más apastelado. Acá estamos trabajando con la laca vitral, por ejemplo, rojo fuego de la marca AD. Fíjense cómo voy realizando pequeños puntitos, algunos más grandes, algunos más chicos. Tienen que practicar esto de trabajar con los palitos de brochet para que la gota caiga donde ustedes quieren, no cargarlo demasiado, acercar el palito de brochet en forma no vertical sino horizontal y ponerlo en vertical en el momento en que estamos en el lugar donde queremos que caiga la gota. Acá yo estoy trabajando con diversos colores. Este es agua marina creado con laca vitral incolora, a la cual le pongo un poquito de verde talo y un poquito de turquesa. Genero este color hermoso. Vamos a trabajar de esta manera generando diferentes paños de colores. No importa el ritmo, no importa la cantidad, porque después vamos a recortarlos para formar un mosaico repartido. Dejamos secar 24 o 48 horas. ¿Por qué? Porque se tiene que despegar solo de su base. Fíjense, ahí hay un rinconcito donde está todavía agarrado. Vamos a ver del otro lado. Tenemos otro rinconcito. Como son muy pequeños, no sé por qué se ha pegado en ese lugar, así que lo que vamos a hacer es levantarlos. Nos queda un poquito raro ese agujerito, pero como la mayoría de la cinta está bien despegada, no importan esos pequeños detalles porque podemos trabajar con el resto de la cinta. Este que es un poquito más grande, vamos a tener cuidado para no arrancar la laca. Ahí de esta manera aprisionamos un poco la base que está húmeda. Ven, nos queda un poquito la marca, no tiene que quedar así, pero podemos trabajar con el resto de la cinta. Fíjense la flexibilidad que tiene el efecto Gaudí. Bueno, ahora lo vamos a cortar.
Podemos cortar con regla y cúter. Yo tengo acá una plancha de corte que nos permite no lastimar la mesa. Vamos a cortar de esta manera muy fácilmente, deslícenlo con cuidado, si necesitan lo pasan 2 veces para no rasgar la laca vitral. También podemos cortar con tijera. Ustedes elijan qué les queda más cómodo. Pueden dar formas triangulares, formas de trapecio, diferentes formas que después nos permitan encastrar sobre la maceta y generar un patrón de mosaiquitos. Esta es una lección de trabajo en el cual, además de que el efecto Gaudí tiene sus propios mosaiquitos, yo genero mosaicos de mosaiquitos. Les muestro otra opción. Podemos diseñar con lápiz previamente del lado de atrás con un lápiz blando. Yo estoy usando un 2B que, fíjense, no me hace hacer demasiada fuerza para dibujar las líneas. De esta manera no marco mi cinta de efecto Gaudí con fuerza. Lo deslizo y dibujo diferentes patrones triangulares o de la forma que ustedes deseen. De esta manera vamos marcamos así toda la cinta y vamos a recortar teniendo ya un diseño premarcado. Bueno, acá tenemos todos los mosaiquitos para comenzar a trabajar. Vamos a untar nuestra maceta con efecto Gaudí. Una cantidad generosa, pero no en demasía. ¿Qué significa esto? Que cuando colocamos, ven, cada una de las piecitas, se tiene que adherir bien y no resbalarse, pero tiene que haber suficiente material de efecto Gaudí en la base para que al apretar nuestro mosaico se forme una pequeña junta elevada de efecto Gaudí para rellenar y nivelar esos espacios intermedios entre los mosaicos. Vamos a ir haciendo presión con los dedos, o donde les sea difícil con el dedo o sienta que están manchando, ¿sí?, nuestros mosaicos con efecto Gaudí, porque si se mancha el dedo, tengan siempre al lado algún pañito húmedo para limpiarse y no tapar con el efecto Gaudí el brillo de estos mosaicos, no empañarlos. Ahí vamos apretando con la punta de la uña, con la yema de los dedos. Podemos ayudarnos de alguna espátula, de la punta de la tijera, cualquier cosa que, sin que se resbale, haciendo solo presión hacia abajo para no rayar la laca vitral, podemos ir haciendo un poco de presión en las puntas de nuestros mosaicos con una tijera o algún elemento similar, siempre con cuidado. Fíjense cómo voy recortando los pequeños mosaicos, haciendo que se vayan encastrando entre sí, pero sin tocarse, ¿no?, generando esta junta blanca. Colocamos más efecto Gaudí. Vamos a fijarnos si alguna puntita de un mosaico está levantada. Podemos utilizar el secador de pelo en caliente, un poquito nada más, y la bajamos esa puntita con la tijera, la mantenemos hasta que se enfría muy rápido. Entonces se va a enfriar en la posición que nosotros queremos. También se puede calentar un poquito la piecita antes de pegarla, ¿sí? Si utilizan las cintas de efecto Gaudí, el día que la despegan, ¿sí?, de su base y la recortan, y ese mismo día hacen este trabajo, la cinta va a estar más flexible. Yo esperé unos días, 3-4 días para finalizar el trabajo, entonces mantuve todos estos pedacitos de efecto Gaudí ya cortados en una bolsita de nylon. Por supuesto se mantiene, pero no está tan dócil como cuando está recién hecha. Entonces siempre fíjense de mantenerla en bolsita de nylon, y si es necesario la calientan un poquito, cada mosaiquito que van a pegar, si está muy duro lo calientan un poquito con un secador de pelo y lo aplican y lo sostienen en esos segundos en los cuales se enfría. Así se adapta mucho mejor. Ahí entre esos 4 quisiera que estén igual de juntos que del otro lado. Hay un hueco que hay que rellenar. Entonces voy a ver de hacerlo con azul, que es el color que faltaría ahí, y tratar de encastrar un pedacito
corriendo, si es necesario, un poquito los últimos aplicados. Vamos a poner un poquito más de efecto Gaudí porque falta material, digamos, al desplazar yo las fichas, por decirlo de alguna manera, desplazo material que después le falta debajo cuando pegué este nuevo. Entonces, este está todavía un poquito grande, vamos a sacarle un poquito más. ¿Por qué? Porque siempre necesito que le quede un poquito de junta. Coloco material para poder apretar, que se adhiera y que me quede un poquito de junta entre mosaico y mosaico. Bien, vamos a continuar. Esta es una de las puntas, ¿ven? Las puntas de mi cinta que está redondeada, es el final del trabajo. Le saco lo que está de más para poder incorporarlo y que se vea igual a los otros, que no tenga ese borde blanco del final del trabajo, sino que el borde blanco que dejo siempre es el que está con efecto Gaudí fresco en este momento, mientras voy armando el trencadís. Vamos a ir colocando todos los mosaicos, aprisionamos siempre con la tijera, vamos a ir un poquito más rápido. Ese pedacito que sobró me sirvió para ese rincón, ¿vieron? Vamos a ir un poquito más rápido, así no las aburro. Vamos a avanzar para poder terminar la maceta, siempre de la misma manera, encastrando, viendo cómo puedo ir recortando estos mosaiquitos, a su vez hechos con mosaicos de efecto Gaudí, generando un efecto trencadís. Si no saben bien qué es, búsquenlo, es el efecto que justamente utilizaba Antonio Gaudí, con pedazos incluso de losa, de vajilla, pedazos de azulejos, armar un mosaico, un encastre como estamos haciendo nosotros ahora. Acá estamos utilizando el efecto Gaudí para generar pequeños mosaiquitos y a su vez lo estamos como partiendo en pedazos, en mosaicos, para generar un trencadís. Ahí vamos ahora a asegurarnos, antes de dar por terminado el trabajo, asegurarnos bien que todas las puntitas estén bajas. Entonces, mientras tengamos una base acolchadita debajo, nos fijamos donde ya está duro, que ya se pegó. Pero donde todavía está acolchadito, apretamos las puntitas para que se pegue bien. Y bueno, ahora sí, la vamos a dejar secar. Y luego está lista para ser utilizada.